¿Alguna vez has escuchado la palabra eunuco? Para muchos de nosotros nos puede traer confusión o tal vez parecernos un término un tanto distante, pero no te preocupes. Hoy vamos a estudiar juntos quiénes eran este tipo de personas, qué lecciones importantes nos dejan a la luz de la palabra de Dios y cómo podemos nosotros de alguna manera aplicar en un sentido este término a nuestra vida. Espero que juntos podamos ir y meditar por unos breves momentos en lo que dice la palabra de Dios. Padre Santo, te damos gracias porque tu palabra es verdad, porque la Escritura dice, Señor, que tus palabras son limpias como plata refinada, en horno de tierra purificada 7 veces. Te pedimos, Señor, que nos des claridad sobre este tema, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Literalmente, eunuco significa un hombre, una persona que ha sido castrada. Una persona puede ser convertida mediante la emasculización. ¿Qué significa eso? Que una persona a través de una cirugía reciba la extirpación de sus órganos genitales de manera total o parcial. La palabra eunuco en la Biblia tiene varios significados y varias enseñanzas que nosotros vamos a aprender. De esta manera el hombre descubre que puede someter a grandes bestias. Esta práctica es llevada por la humanidad, no tan solamente a los animales, sino también con los semejantes. Allá 2000 años antes de Cristo, dentro de las primeras guerras que se suscitaba hombres con hombres, las personas descubren que en sus enemigos que son capturados pueden practicar también este tipo de situación, este tipo de cirugía, la castración. ¿Por qué? Porque ellos parten de la idea de que si en los animales puede haber disminución de su fuerza, de su agresividad y hacerlos controlables, también lo podían hacer con los hombres. Es así que surge la figura del eunuco, una persona que debido a su condición forzada se vuelve en alguien digno de fiar, una persona tranquila, apacible, que ha dejado de tener ese deseo o apetito sexual para convertirse en una persona de confianza entre el rey y los súbditos, entre los grandes magnates y las personas del pueblo. Y en este sentido, como ya lo dije antes, un eunuco es aquella persona pues que ha sufrido este tipo de cirugía. En este sentido, un individuo podía ser un eunuco por dos causas principalmente en la antigüedad, ya sea por un problema congénito, por haber nacido mal físicamente, una limitación física, o por ser sometido a castración voluntaria o involuntariamente. Y esto, por ejemplo, lo vemos en las guerras, cuántas personas sufrían heridas graves en sus partes íntimas y perdían, ¿verdad?, esa virilidad como seres humanos. Antiguamente en la historia del Oriente, los eunucos eran utilizados como personas que servían para cuidar el harem de las personas que tenían, el hombre que tenía varias mujeres por esposas, allí podía dejar al eunuco cuidándolas, sabiendo que no iba jamás esta persona a cometer un acto de infidelidad o a abusar de las doncellas, de las damas, de las esposas del rey o de aquel hombre poderoso. Esto también lo vemos en el Imperio Persa, cuando muchas veces usaba también a los eunucos para darles un lugar de prioridad en la realeza y servir pues de instrumentos para lo que se llevara a cabo la administración del gobierno. En Europa, por otro lado, hubo tiempos en que se utilizaban los eunucos para formar parte de coros de cantos, debido a que una persona que está en esta situación puede conservar su voz aguda y cantar en coros, en cánticos. Ahora, la primera consecuencia de una persona eunuca es aquella que recibe o padece la desaparición del apetito sexual. La castración trae como resultado la supresión severa
de testosterona, provocando una caída drástica en el deseo sexual, pero también la pérdida en la masa muscular y en la masa y en el aspecto óseo. Es decir, el hombre es reducido, se debilita de alguna manera. Algunos asocian este tipo de cirugías con padecimientos cardiovasculares, con obesidad, depresión y con sofocamiento de las personas. Ahora, quiero decir algo. Es falso que la falta de testosterona debido a la práctica de esta cirugía en los hombres, en los eunucos, significara que esto se convirtieran de manera directa y automática en mujeres. Esto es falso. Esto es falso. Si bien hay una disminución en el apetito sexual y en las fuerzas y una serie de trastornos, esto no indica que un hombre que se convertía en eunuco pasaba a ser una mujer o un afeminado. Esto no es correcto, o mucho menos una persona homosexual. Ahora, en la Biblia hay muchas referencias a eunucos como servidores o guardianes de reyes, de reinas, que cuidaban el harén, que cuidaban a las mujeres y a la corte real. Y quiero comenzar citando lo que el Señor Jesucristo enseñó allá en Mateo capítulo 19. Abre tu Biblia en Mateo capítulo 19. Y en el contexto Jesús está hablando acerca del divorcio. Evidentemente hace énfasis en el matrimonio y refiere que el hombre y la mujer no son ya más dos, sino solamente una sola carne. Y dice, por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Y hablando acerca de este tema, es que se le hace a Jesús una referencia. Quiero leer desde el versículo 10 hasta el versículo 12 de Mateo 19. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Es decir, el Señor Jesucristo, sabio, hizo una clasificación de lo que en la realidad se da. 3 tipos de eunuco. El primero, Jesús dice: hay eunucos que nacieron eunucos desde el vientre de la madre. Número 2, dice: hay eunucos que son hechos eunucos por causa de los hombres, es decir, los hombres a través de una cirugía los convierten en eunucos. Y tercero, dice: hay eunucos los que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Ahora yo quiero que pienses en esta clasificación porque sale de los labios y de la mente del Señor Jesucristo. Hay 3 tipos de eunuco. La primera clasificación, ¿qué significa ser un eunuco desde el nacimiento? Aquí el Señor Jesucristo en Mateo 19:12 dice muy claro que hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, es decir, por nacimiento. Un eunuco desde el nacimiento sería alguien que nace con alguna condición física en el sentido de no poder procrear, es decir, con una anomalía. Esto puede incluir una variedad de condiciones médicas. Los eunucos naturales incluyen a quienes nacen con un defecto físico, pero también a quienes que aunque nacen bien, desde el vientre de su madre, desde llegar a esta tierra, determinan mantenerse sin casarse o tener relaciones íntimas. Algunos grupos homosexuales argumentan que Jesús se está refiriendo y está probando aquí la homosexualidad cuando menciona a los eunucos que nacen así, pero esto no es cierto. La Biblia nunca usa las palabras homosexual y eunuco como equivalentes o como sinónimos. Además, en los pasajes que leemos nosotros en el libro de Gálatas y en el Apocalipsis, hablando de la gente que va al infierno, no menciona la palabra eunuco, como sí lo menciona la palabra de adúlteros o homosexuales. Ahora, hay que entender algo muy importante.
Los eunucos nunca son presentados en la escritura como personas que estén en pecado, mientras que la homosexualidad es una condena de forma universal tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Es cierto, todo hombre es pecador desde el momento que nace, pero la condición de eunuco por nacimiento, esa condición, esa anomalía física, no es considerada como sinónimo de pecado en ese sentido, aunque el hombre en sí es pecador, como la Escritura lo dice. Ahora, ¿quiénes son los eunucos creados por los hombres? Dice Mateo 19:12, el Señor Jesucristo nuevamente dice, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Sabemos que de manera deliberada los reyes, los grandes monarcas en la antigüedad, o gente que tenía muchas riquezas, de manera muy a propósito practicaba cirugías sobre personas para que fueran vigilantes del harén. Es decir, hombres que eran sometidos a intervenciones quirúrgicas en sus partes íntimas para que no pudiesen tener la inclinación hacia las mujeres y pudieran ellos servir como cuidadoras de estas en ese gran harén que tenía la gente poderosa. Y esto se dio mucho en la antigüedad. Y la función prácticamente de esa persona que era llevada a la cirugía era un hombre que ocupaba el rango de cuidador o de vigía en el harén, pero también en la corte real servía para tener roles específicos. Tú recordarás aquel eunuco etíope que los habla la palabra de Dios, allá en Hechos capítulo 8 del versículo 27 al 39, donde esta persona va leyendo el libro de Isaías y no entendía lo que leía, pero él era un alto jerarca. Él venía como tesorero de parte de la reina de Candace de Etiopía, y él era eunuco. Había sido pasado por cirugía para llevar a cabo una función real, una función en la corte real. Entonces Felipe se acerca a él guiado por el Espíritu Santo y le habla del Evangelio, le enseña que esa persona de cual habla Isaías es Jesucristo y lo que Jesús hizo por él y por toda la humanidad. Y este hombre termina creyendo y después es bautizado en aguas que encontraron más adelante. Ahora, ¿qué significa eunuco por causa del reino de los cielos? El término eunuco puede tener un significado simbólico. De manera figurativa, Jesús dice, son aquellos hombres o mujeres que voluntariamente se abstienen del matrimonio y de relaciones íntimas por el reino de los cielos. Estas personas de mutuo propio deciden seguir a Cristo y consagrarse de manera total y completa. ¿Has conocido alguna persona así que se ha quedado en soltería por causa de Cristo, por causa de la obra? Yo en mi vida, a lo largo de mi vida he conocido dos personas, bueno, una realmente porque la otra a final de cuentas ya en sus últimos años contrajo matrimonio. Son personas normales que tienen la inclinación hacia, pues una inclinación normal hacia el otro sexo y en un momento dado están capacitados para casarse, pero no lo hacen porque han determinado seguir a Cristo Jesús y participar en la obra de manera completa. Es decir, viviendo un celibato pleno por causa del reino de los cielos. Y esto lo hablaremos un poco más adelante con mayor amplitud. Ahora, en la Biblia hay referencias a los eunucos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Isaías capítulo 56, en el versículo 3 al versículo 5, el Señor pone una cláusula, si así lo podemos llamar, una enseñanza especial en relación a los eunucos. Escucha esto. Dice la palabra Isaías 56 del 3 al 5. Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo. Ni diga el eunuco, he aquí soy árbol seco. Porque así dijo Jehová, a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros.
y nombre mejor que el de hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Aquí encontramos una bendición. Para aquellas personas en el Antiguo Testamento que estaban en esa condición de eunucos, el poder ser bendecidos por Dios, siempre y cuando estos guardaran y vivieran, ¿verdad?, los mandamientos del Señor y guardaran su pacto. Dice, yo les voy a bendecir. Y vemos cómo el Señor acepta a todo tipo de hombre, siempre y cuando el hombre se arrepienta y tenga una consagración, un encuentro personal con Cristo Jesús. Este versículo es significativo porque muestra la inclusión de Dios y su disposición para perdonar y bendecir y recibir a aquellos que son considerados marginados por la sociedad, por algún defecto físico o alguna discapacidad. A pesar de su condición física, los eunucos que guardaban los mandamientos de Dios eran aceptados y bendecidos por Dios. Y esto lo vemos en la palabra del Señor. Ahora, ¿cuál es el último grupo que el Señor Jesucristo mencionó en Mateo 19:12? Dice el Señor Jesús, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. El Señor Jesús se refirió a aquel tipo de personas que voluntariamente determinan por amor a Dios dedicar su vida total y completa al Señor, incluso tener una vida de celibato, es decir, no tener relaciones carnales, sino vivir una vida totalmente apartada por el Señor por causa del reino de los cielos. Esto lleva a ese tipo de personas a tener toda su vida una soltería, porque ellos hacen un compromiso, una promesa formal delante del Señor. No que no tengan la capacidad de casarse o de procrear, no la tienen. Sin embargo, ellos determinan servir al Señor aún sacrificando cuestiones como sería la sexualidad. En la Biblia, los eunucos, a menudo, este tipo de eunucos simbolizan a las personas que están dispuestas a sacrificar sus propios intereses por el servicio a Dios y a su reino. Ahora, aquí surge una pregunta. Sí, mi hermano, una pregunta. ¿Puede alguien llegar a ser un eunuco por Cristo? Y aquí está hablando el Señor Jesucristo de manera figurada. Claro que sí, porque son aquellas personas, como ya lo dijimos, que voluntariamente subyugan las inclinaciones naturales y practican la autonegación por causa del reino del cielo, de los cielos. Esto significa que por determinar su vida total y completa en consagración al Señor, algunos incluso van aún más allá y escogen una vida célibe, es decir, sin tener intimidad con otras personas, sino vivir solamente para el Señor. Hay varias circunstancias posibles por las cuales estos eunucos virtuales, vamos a llamarla así, pueden permanecer de esta manera. Es ese tipo de personas que tienen el don de continencia. ¿Qué es el don de continencia? Es una capacidad espiritual para mantenerse de manera íntegra sin dar lugar a los apetitos carnales, como sería el tener intimidad con otra persona. Y no porque el sexo sea malo, sino simplemente es una condición espiritual que a ellos les lleva a vivir total y completamente solamente para Dios. Y este tipo de personas están encabezadas en la Biblia, por ejemplo, con el apóstol Pablo. Pablo optó por el celibato con el fin de estar más libre para llevar a cabo un ministerio evangelístico. Recordarás que él hizo 3 viajes misioneros donde llevó el evangelio por todo el medio antiguo conocido, por la antigüedad. Y de esto nos habla el mismo apóstol en 1 Corintios 7, que quiero leer para ti. Escucha con atención. Voy a leer del versículo 7 al 11. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando.
Pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe de su marido, y si se separa, quédese sin casarse o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Es claro la enseñanza del apóstol Pablo, el don de continencia, el don de abstenerse de casar, de abstenerse de una pareja, es dado solamente a aquellos a los cuales Dios ha capacitado para un servicio pleno y especial delante del Señor, como el apóstol Pablo, para llevar el evangelio a toda criatura. La Biblia aquí también en este capítulo 7 nos habla de otros casos que por adversidades y persecuciones severas por causa de Cristo se da esta cuestión de contenerse, ¿verdad? Pero la Biblia es muy clara: si tú no puedes contenerte, es mejor que te cases, que tengas tu esposo o tu esposa y estar bien delante de Dios. Ahora, aquí la Biblia, con base en todo lo que hemos leído, y el mismo Señor Jesucristo, de alguna manera, de manera indirecta, nos lanza un desafío. ¿Cómo estamos viviendo para el Señor? Nos desafía como creyentes a mirar más allá de lo que ven nuestros ojos, a hacer de la fidelidad nuestra prioridad y de la santidad la forma de vivir. La narrativa de los eunucos en la Biblia es un poderoso recordatorio de que en Cristo, mis hermanos, hay un lugar de honor, un lugar de pertenencia y un propósito divino para cada individuo que se vuelve a Él con fe. Es decir, de alguna manera, si bien, y esto sería de manera figurativa, tú puedes hacer que tu corazón permanezca en un continuo buscar al Señor, si así lo determinas y si así consagras tu vida a Dios. Cada persona, independientemente de sus antecedentes o de su estatus o de sus incapacidades físicas, está diseñada de forma única para adorar a Dios, para tener comunión con Dios. Y esto solamente se logra a través de Cristo Jesús. El hecho de que veamos eunucos en la Biblia, eso no impide para que este tipo de personas busquen a Dios. Ahora, si bien tú no físicamente no estás en esa condición, de alguna manera espiritualmente nosotros debemos rendir nuestra vida al Señor y identificarnos con Él a través de una relación continua y perdurable, una relación diaria en oración y a través de la lectura de la palabra de Dios. Y cuando tú logras esa comunión, esa intimidad con el Señor, estás viviendo de alguna manera una vida especial, una vida santa, una vida recta, una vida equiparable en un sentido y con sus debidas proporciones a la vida de aquel que ha determinado permanecer en celibato delante del Señor, consagrando su vida completa a Dios. Esto es, cualquiera que sea nuestra situación, cualquiera, ya sea que estemos solteros, casados, viudos o prontos a casarnos, cualquiera que sea el estado civil o la situación física que se encuentre la persona, o discapacidad o enfermedad, ello no nos impide para ir y buscar y tener una comunión directa con Dios. El Señor quiere nuestro corazón y el Señor, a través de esta enseñanza de los eunucos, nos invita a que vivamos una vida consagrada a Él, una vida completamente en santidad. ¿Estarás tú dispuesto a vivir una vida equiparable a un eunuco que ha determinado ser eunuco por causa del reino de los cielos? Si es así, que Dios te bendiga. Te mando un abrazo. Padre Santo, gracias por esta lección. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Les mando un abrazo. Nos vemos en la próxima sesión.